Me llamo Grant Holloway, y cuando por fin giré la llave tras 14 horas de hojas de cálculo, sesiones de estrategia y sonrisas forzadas, estaba exhausto hasta los huesos. El olor rancio de mi oficina se me pegaba a la ropa, y cada músculo de mi cuerpo ansiaba la comodidad del hogar. Entré, casi esperando el silencio de un apartamento vacío, pero en su lugar encontré a Tessa de pie bajo la luz de la lámpara de araña del recibidor, con su cabello castaño recogido en un moño suelto y los labios pintados del rojo perfecto para las fiestas. Parecía una visión en una gala festiva, demasiado hermosa, demasiado serena para la noticia que estaba a punto de recibir. Se mordió el labio inferior, ese familiar tic nervioso que había heredado de su madre, y apartó la mirada al tiempo justo para que pudiera ver un destello de temor en ella. «Por favor, no vengas a la fiesta de Navidad de mis padres», susurró en voz baja, como si temiera despertar el fantasma de las fiestas pasadas. Me quedé paralizado, aturdido. Se me cayó el maletín de la mano, los papeles crujieron en señal de protesta. «¿De qué hablas?», conseguí decir, forzando un tono de voz tranquilo, aunque el corazón me latía con fuerza. Las mejillas de Tessa ardían bajo el maquillaje como si la hubieran pillado mintiendo, y ahora me miraba con una angustia que me oprimía el pecho. «Es complicado», respondió, y cuando le pregunté por qué, simplemente negó con la cabeza, rozándole la mejilla con el pelo. Sus ojos verdes, normalmente cálidos y acogedores, estaban nublados por algo desconocido, vergüenza, quizá, o miedo. Antes de que pudiera volver a hablar, el rostro de su hermana Maribel apareció en la pantalla del teléfono de Tessa, que estaba en altavoz junto al codo de su madre. La voz de Maribel era nítida, casi clínica. «Si aparece, diremos que no lo conocemos». Sentí un nudo en la garganta. Las palabras resonaron en las paredes: «No vengas. No lo conocemos. Invitación revocada». Sin explicaciones, sin lugar a discusión. Miré a mi esposa, la mujer que amaba y a quien le había confiado cada secreto, y la vi atrapada entre la lealtad a su familia y el miedo a mi decepción, como si hubiera conspirado contra ella para crear este ultimátum imposible. Mi mente se apresuró a recordar todas esas navidades que pasamos bajo el techo ornamentado de sus padres, los festines suntuosos, las risas que una vez fueron genuinas, la forma en que su padre brindó por nuestra felicidad como si fuera un regalo que nos había otorgado, hasta ahora. Ahora el recuerdo se sentía vacío. No dije nada. No discutí. No supliqué. Habría hecho casi cualquier cosa por Tessa, pero discutir sería ponerla en una situación insostenible, atrapada entre mí y la gente que conocía de toda la vida. Tragué saliva con dificultad, saboreando la sal de las lágrimas contenidas. Mi mano se dirigió a mi teléfono, donde aún brillaba la invitación digital a la fiesta de Navidad de la familia Desmond. La miré fijamente, las palabras «aceptar» y «rechazar» se burlaban de mí. El cursor se detuvo un instante sobre «aceptar» antes de pulsar «rechazar». La confirmación de asistencia desapareció tan silenciosamente como mis esperanzas de pertenecer. Tessa miró hacia la puerta, como si esperara que su familia apareciera en el pasillo con expresiones decepcionadas y saludos gélidos. «Lo siento», murmuró con la voz entrecortada. Dio un paso adelante y me puso una mano temblorosa en el brazo, pero retrocedí instintivamente, como si su tacto me quemara. Observé su rostro, buscando a la mujer con la que me había casado, la que se había reído de mis chistes, había alentado mis sueños de escribir un libro y me había apoyado en medio de cada tormenta. Pero esta noche, era una desconocida. Su dolor me pareció una traición, y no podía consolarla sin traicionarme a mí mismo. Así que me senté en el borde de nuestro sofá. Los festivos cojines de terciopelo rojo eran una cruel burla de la calidez que una vez sentí en esta sala. El resplandor de las luces de cadena que cubrían la repisa proyectaba sombras que danzaban tristemente por el suelo. Asentí una vez, bruscamente, como para cerrarle la puerta a algo que ya no podía salvar. Tessa me observaba con los ojos abiertos y asustados, como si esperara que explotara de ira o me deshiciera en lágrimas. Pero lo único que sentí fue un vacío tan profundo que amenazaba con tragarme por completo. Cogí el control remoto y encendí la televisión en silencio. Sus imágenes parpadeantes de anuncios navideños y villancicos eran un telón de fondo surrealista para nuestro desenlace. El pie de Tessa golpeaba el suelo de madera, un ritmo nervioso que coincidía con el temblor de su voz al susurrar, «Te amo». Las palabras flotaban en el aire, una frágil ofrenda que no sabía cómo recibir. Me quedé rígido, incapaz de moverme, incapaz de hablar.
Los segundos se convirtieron en minutos, cargados con las disculpas tácitas y las expectativas incumplidas que se extendían entre nosotros como abismos. Finalmente, la miré y vi lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos. Mi visión se nubló, pero me obligué a tragarme el nudo en la garganta y guardar silencio. En ese momento, comprendí algo que antes no había entendido. Había esperado toda mi vida el permiso para pertenecer, que alguien me reconociera, que me invitara a un círculo donde mi presencia importaba. Y aquí, en el lugar que llamaba hogar, me dijeron explícitamente que no pertenecía. Tessa se secó los ojos con la manga de su suéter y dio un paso atrás. «Te llamo en un rato», dijo vacilante, como si temiera volver a tocarme. Su lápiz labial rojo se corría ligeramente en la comisura de sus labios, un vívido testimonio de la súplica que había llevado en silencio. Y al cerrar la puerta tras ella, el clic del pestillo sonó menos como un final y más como el eco de toda una vida de puertas cerrándose en mi cara. Permanecí sentada en el sofá mucho después de que sus pasos se desvanecieran, revocando silenciosamente la invitación a mi propia vida. No discutí. No supliqué. Simplemente me senté, vi la televisión continuar su interminable ciclo de alegría navideña, y sentí como los últimos hilos de mi antiguo yo se desenredaban y caían. Esa noche, me di cuenta de que sería la última Navidad que esperaría para sentirme parte de algo. Y en el silencio sombrío que siguió, algo nuevo comenzó a formarse, un despertar que me llevaría mucho más allá de los guardianes del lápiz labial rojo en las cenas familiares y los brindis forzados, hacia un lugar creado por mí misma. No les dije que acababa de firmar un contrato editorial con una firma económica global, un acuerdo que presentaría mi investigación y análisis a millones de lectores en todos los continentes. Había pasado los últimos 6 años sumergido en conjuntos de datos desconocidos, perfeccionando modelos que predecían tendencias en los mercados emergentes y enviando discretamente artículos de opinión a revistas financieras. Nada de eso le importaba a la familia de Tess. Solo me veían como el marido discreto que no venía por dinero, aquel cuyo trabajo diario giraba en torno a números y teorías en lugar de salas de juntas y cuentas bancarias. Sin embargo, en 5 días, saldría en la portada de una revista, enmarcada por el horizonte de una ciudad que nunca dormía, con la sonrisa en los ojos y la confianza en mi postura. La fotografía marcaría la culminación de vuelos interminables, llamadas nocturnas con editores en Londres y Tokio, y un diciembre sin dormir dedicado a pulir un manuscrito que empezó como una idea susurrada y se convirtió en una propuesta global. Nadie preguntó. Ni la madre de Tess, con su peinado perfecto y perlas a juego, que seguía las bodas y las citas de diseñadores como si fueran índices bursátiles. Ni su padre, cuya aprobación parecía tan inalcanzable como la presidencia que tan secretamente ansiaba para su hija. Siempre me habían tolerado, en el mejor de los casos, como una novedad, como el peculiar marido de Tess al que podían exhibir como un coche clásico excepcional. Interesante, poco común, pero en última instancia, secundario a la principal atracción de la familia. Así que guardé esos recientes triunfos para mí, como un regalo secreto esperando a ser desempaquetado. En los días posteriores a mi rechazo a la invitación navideña, pasé las tardes redactando el prólogo de mi próximo libro. La invitación prometía calidez navideña y alegría familiar, pero mi pluma garabateó verdades que preferiría compartir con desconocidos en auditorios silenciosos que con familiares que alguna vez me consideraron una lata estética. Escribí sobre la reinvención, sobre el poder del silencio y la confianza que florece al darte cuenta de que ya no necesitas permiso para existir. Mis palabras fluían con facilidad, impulsadas por el dolor de la exclusión y la euforia del logro. Una noche, tarde, mientras la ciudad dormía, recibí un correo electrónico del editor de la revista, con el artículo de portada listo. Estás en la edición de diciembre. ¡Felicidades! Me quedé mirando la pantalla, con la respiración entrecortada, imaginando las páginas satinadas donde mi rostro saludaría a los lectores, donde mi voz se escucharía. Una sonrisa floreció en mis labios, atenuada por el recuerdo de la disculpa temblorosa de Tessa y la fría amenaza de Maribel. Me habían borrado de sus planes de vacaciones, pero el mundo me destacaría. No difundí la noticia en redes sociales. No publiqué un mensaje de celebración ni compartí el enlace con mis conocidos. En cambio, imprimí una copia del correo electrónico del editor y la guardé en el bolsillo delantero de mi cartera de cuero. Lo llevaba conmigo a todas partes, a la cafetería donde revisé el capítulo 3, al banco del parque donde asesoré a un aspirante a emprendedor, y al armario de suministros del trabajo, donde me escondí 5 minutos, solo para poder respirar sin interrupciones.
El correo electrónico era como un talismán, un recordatorio de que cuando una puerta se cerraba, otra se abría, una puerta que yo mismo había construido. 5 días antes de la publicación, me desperté temprano y fui caminando a una librería en el centro. Las calles estaban tranquilas, decoradas con guirnaldas de luces y lazos rojos, pero el brillo se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo. Llevaba la cartera cruzada al hombro como un escudo. Dentro, imaginaba el peso de las futuras ediciones de tapa dura, cada una con mi nombre junto al eslogan de un experto consultor convertido en autor. Mi pecho se llenó de orgullo y reivindicación, pero también de una repentina comprensión, nada de esto importaba a menos que lo reclamara para mí. Abrí la puerta de la librería, la campana sonó suavemente. El calor interior me envolvió, con aroma a papel nuevo y madera pulida. Recorrí los pasillos hasta encontrar la sección de economía en mi dominio. Los estantes estaban llenos de títulos sobre política fiscal, comercio global y crisis financieras. Cerré los ojos y respiré, imaginando que algún día vería mi propio libro allí, con el lomo recto y el título reluciente. Saqué el teléfono del bolsillo y abrí la cámara, apuntando al estante vacío donde debería estar. Mi corazón se aceleró al presionar el obturador. Este momento se sintió como la calma antes de una tormenta de reconocimiento. De camino a casa, pasé por delante de un kiosco y me detuve. El número de diciembre ya había llegado, con sus portadas apiladas junto a revistas que presumían de recetas navideñas y novelas superventas. Dudé, pero luego me acerqué y levanté el primer ejemplar. Allí estaba yo, Grant Holloway, en Midlat, con una postura perfecta, el horizonte de la ciudad enmarcando mi figura como un emblema de ambición moderna. Debajo de mi fotografía, un titular en negrita decía, Grant Holloway, prediciendo la prosperidad en un mundo impredecible. Un subtítulo más pequeño prometía información sobre mi singular enfoque de la previsión económica. Hojeé las páginas, siguiendo el artículo con el dedo como si memorizara cada palabra. El texto describía mis años de investigación, mis métodos poco convencionales y la pasión por los datos que me había catapultado desde una pequeña oficina a un reconocimiento mundial. Las palabras me parecían surrealistas. Un grupo de viajeros se apiñaba cerca del kiosco, comprando ejemplares para sus trenes matutinos. Me hice a un lado, respirando con dificultad, y los observé mientras pagaban y se marchaban. Una mujer se metió la revista bajo el brazo antes de subir al autobús, y otra se la entregó a un joven que sonrió al hojear la portada. No me conocían, pero habían preferido mi historia por encima de las guías de regalos navideños o los chismes de famosos. Mi logro silencioso había empezado a hablar por sí solo. Esa noche, mi teléfono vibró con mensajes entrantes. Primero Tessa. Grant, ¿estás bien? Vi algo en internet. ¿Saliste en la revista? Luego, Maribel. Disculpa. Acabo de ver la portada. Luego Clarence. Necesitamos hablar. Llámame. Miré la lista de notificaciones y sentí un vacío triunfal. Llamaban porque por fin me vieron. No porque les importara, sino porque les daba vergüenza. No respondí. No devolví las llamadas. En cambio, me senté en mi escritorio, abrí un documento en blanco y comencé a redactar el tercer capítulo. Escribí sobre la transformación. Como un hombre que esperó permiso para pertenecer pudo convertirse en el autor de su propio destino. Describí la calidez del reconocimiento que se encuentra no en invitaciones forzadas, sino en elogios merecidos. A medida que fluían las palabras, me di cuenta de que el retrato familiar que una vez busqué habitar había cambiado. Ahora me incluía, lo reconocieran o no. En el tranquilo murmullo de mi apartamento, comprendí que los logros que antes había ocultado se convertirían en las piedras angulares de mi nueva narrativa. Ya no existiría como cómplice de la historia de alguien, tolerada pero no celebrada. Sería la protagonista de un cuento que yo misma escribía, y ya no pediría permiso para asistir a la fiesta. Yo la organizaría. Y así escribí, llenando página tras página con la convicción de que el silencio podía ser más poderoso que la discusión, de que la ausencia podía hablar más alto que la presencia. Las cosas que no le había dicho a la familia de Tessa, el acuerdo, el artículo de la revista, el libro inminente, todo encontró su voz aquí, en esta página, en esta narrativa. Me reconocerían no porque me invitaran, sino porque elegí dejar que el mundo me viera. Para cuando mis dedos se detuvieron y la última frase del capítulo 3 esperaba su turno,
sentí que el peso de esas verdades no dichas se aliviaba. Cerré mi portátil, miré la foto enmarcada de mis padres en mi escritorio y me permití una sonrisa amable. Mañana, comenzaría el día con la certeza de que pertenecía a ese lugar, no porque alguien me lo permitiera, sino porque había reclamado mi lugar gracias a mis propios logros. Y ese conocimiento, más que cualquier invitación o disculpa, me guiaría hacia adelante. Observé cómo se desarrollaba la fiesta desde la tranquilidad de mi estudio. La luz de mi portátil proyectaba mi reflejo en la pantalla como una imagen fantasma que apenas reconocía. A través de las redes sociales de Tessa, vi el opulento despliegue de luces navideñas centelleando como estrellas cautivas en la gran terraza de la finca de Clarence Desmond. La cámara enfocó a grupos de invitados con abrigos ribeteados de piel y vestidos de lentejuelas, cuyas risas se filtraban en la irrealidad como campanas lejanas de una iglesia en Nochebuena. Mi propia presencia brillaba por su ausencia, un espacio vacío en el marco donde debería haberme quedado. Debería haber sido yo quien le ajustara el chal a Tessa, tranquilizándola con un cumplido susurrado. En cambio, estaba allí, sola, con el corazón adolorido y a la vez radiante por la satisfacción de saber que tenían que buscarme y no encontrarme. Apareció una fotografía. Tessa, resplandeciente en terciopelo esmeralda, se inclinó hacia Maribel, cuyos pendientes de cristal reflejaban las luces de la carretera. Su padre, Clarence, estaba de pie detrás de ellas con un smoking a medida, con las cejas apenas levantadas, sugiriendo que creía haber ganado una batalla tácita. En el pie de foto, Maribel había aplaudido: familia, vino, risas, la perfección navideña. Etiqueta Desmond Holiday, etiqueta amor y luz. La foto recibió cientos de me gusta en minutos. Amigos de amigos, compañeros de universidad, socios. Los comentarios se multiplicaron, elogiando la glamurosa celebración y etiquetando a conocidos que podrían haber pasado por alto la invitación. Ninguno se dio cuenta de que el miembro más importante de esa celebración familiar había sido desprovisto de invitación. Por un momento, me recosté y cerré los ojos. Casi podía oír el tintineo de las copas de champán mientras los camareros pasaban con bandejas de plata, el murmullo de las conversaciones educadas en torno al imponente árbol de Navidad del vestíbulo. Sus adornos, forjados en cristal hereditario, captaban la luz y la reflejaban con lujo sobre los suelos de mármol. Imaginé el silencio que se hizo cuando el patriarca de la familia Desmond se levantó para brindar, con palabras de gratitud y esperanza interrumpidas por el tintineo de las copas. El aplauso habría sido cálido, un gesto de orgullo comunitario. Pero en ese momento, el aplauso habría sido para desconocidos, para la versión de mí que fingían que nunca existió. Apareció un segundo carrusel de imágenes, esta vez en Instagram Stories, un primer plano de la mano de Maribel entrelazada con la de Tessa, con sus uñas impecablemente cuidadas y brillantes. La siguiente diapositiva mostraba el vino arremolinándose en copas de cristal, de un rojo rubí intenso que casi parecía latir de alegría. Luego, un boomerang de Clarence alzando su copa, gritando a la familia, resonando al chocar el borde de su copa contra el lente de la cámara. La última diapositiva se detuvo. Tessa se giró hacia la cámara, con los labios curvados en esa media sonrisa practicada que usaba cuando se sentía atrapada entre la lealtad y el amor. Debajo de su foto, alguien había escrito en los comentarios: ojalá Grant estuviera aquí, con el hashtag, echando de menos a alguien. Su hermana respondió rápidamente con un emoji de encogimiento de hombros. Supuse que era más fácil bromear que admitir la incomodidad que me habían causado. No fruncí el ceño ni di un puñetazo al escritorio. En cambio, sentí una silenciosa satisfacción crecer bajo mis costillas, la que surge al saber que te ven, aunque solo sea en tu ausencia. Habían pasado 5 días desde que vi el sobredorado deslizarse por mi puerta, la última invitación desesperada que dejé sin leer. 5 días sin su calidez orquestada ni sus sonrisas superficiales. 5 días en los que me adentré en mi propia vida, asesoré a emprendedores en ciernes, escribí capítulos de mi libro y saboreé la alegría privada de pasar desapercibida para quienes nunca quisieron verme de verdad. Entonces, justo cuando estaba a punto de cerrar el navegador y volver al trabajo, sentí el zumbido de mi teléfono. Una alerta de Danica, una amiga de la Universidad de Tessa que no me conocía, pero que había intercambiado bromas superficiales en cada reunión navideña. Espera, ¿eres tú el de la portada de Forbes?, decía el mensaje, seguido de una captura de pantalla de un artículo en línea titulado Grant Holloway, el consultor discreto que se convirtió en un líder de pensamiento global. En la fotografía, vestía un traje azul marino a medida contra el horizonte urbano,
con una expresión tranquila y segura. El texto describía el inminente lanzamiento de mi libro, detallaba mi trayectoria de desvalido a estratega y destacaba el innovador modelo económico que presentaría en el Simposio Internacional del mes siguiente. Por un instante, permanecí inmóvil, con el teléfono temblando en la mano. Entonces sonreí, amplia e inconscientemente, como si el alivio finalmente me hubiera corrido por las venas. Sí, ese era yo. El hombre al que se negaron a reconocer en una fiesta de Navidad estaba atrayendo la atención mundial por su experiencia. Las mismas manos que habían escrito innumerables informes en salas de conferencias estériles ahora eran aplaudidas en auditorios digitales de todo el mundo. Quería reenviar el mensaje de Danica a Tessa, a Maribel, a Clarence, a todos los que me habían considerado insignificante. Pero en lugar de eso, guardé el teléfono en el bolsillo y cerré el portátil sin hacer ruido. Pasé el resto de la mañana en mi cafetería favorita, tomando café solo mientras leía el perfil de Forbes en mi móvil. La barista me deseó un feliz lunes al entrar, llamándome con una familiaridad que me hizo temblar las rodillas. Asentí y le devolví la sonrisa, maravillándome de la facilidad con la que pronunciaba mi apellido, Holloway, como si fuéramos viejos amigos. Me entregó una taza humeante y la dejó junto a las palabras, buena suerte con todo hoy, dando a entender que entendía el peso de mi día sin necesidad de deletrearlo. Encontré un asiento junto a la ventana y hojeé el artículo. Párrafo tras párrafo celebraban la elegante simplicidad de mis pronósticos económicos, la forma en que usaba datos inesperados, como las ventas de café o los tiempos de viaje, para anticipar los cambios del mercado. El artículo me citaba sobre la importancia del fracaso. Ningún riesgo es real a menos que aprendas de sus consecuencias. Escribí esas palabras en la soledad de la noche, sin saber si alguien me impresionaría. Ahora estaban impresos en tinta brillante, con mi firma digital a la vista de todos. Un hombre en la mesa de al lado me miró y asintió con aprecio, diciendo, «Felicidades». Sentí una oleada de gratitud hacia los desconocidos cuyo respeto se mostraba libremente. Sin subtexto, sin excusas, sin condiciones. Solo reconocimiento. Levanté mi taza en agradecimiento y di un sorbo lento, saboreando la amargura que parecía sincera. Cuando volví a casa esa tarde, me encontré con otra serie de mensajes del chat familiar de Tessa. «Grant, estamos muy orgullosos», escribió Maribel. «No puedo creer que nos hayamos perdido al marido de mi hermana en la portada de Forbes». El mensaje de Clarence decía, «En el próximo evento que intervengas, espero una invitación personal». El mensaje de Tessa fue el último, «Lo siento, me equivoqué, perdóname». Incluía una foto suya, con los ojos enrojecidos en señal de disculpa, y las luces invernales reflejándose en sus mejillas surcadas por las lágrimas. Me quedé mirando los mensajes sin responder. Pensé en cada invitación sin respuesta, cada respuesta corregida, cada intercambio de palabras superficiales en sus reuniones anuales. Pensé en la soledad que había sentido, esperando el permiso para pertenecer, un permiso que nunca tuvieron intención de darme. Pensé en la pregunta de Danica, «¿Eres tú la de la portada de Forbes?», y en cómo había destrozado la ilusión de que eran los guardianes de mi valía. Guardé el teléfono en el bolsillo y caminé por el apartamento, deteniéndome frente a la repisa donde ardían dos pequeñas velas. Las llamas danzaban en el reflejo del mundo helado al otro lado de la ventana, las farolas se veían borrosas por la nieve amontonada. Detrás de mí, la invitación de la familia de Tessa reposaba sobre el piano, sin reclamar, su marco dorado contrastaba con la sencillez de la habitación. Imaginé cómo me sentiría al conservarla allí, una reliquia de una vida pasada, un recuerdo de los días en que esperaba una señal de aprobación antes de atreverme a brillar. En el silencio que siguió, extendí la mano y apagué una vela, luego la otra, dejando que la habitación se sumiera en una suave oscuridad. Afuera, las luces de la ciudad seguían centelleando, indiferentes a mi ausencia o presencia. Y en ese vacío silencioso, sentí una libertad que nunca había conocido, una libertad nacida de comprender que ya no necesitaba formar parte de su historia. El mundo me estaba volviendo a meter, portada de revista a portada, y ningún lápiz labial rojo ni ultimátum familiar podría borrar al hombre en el que me había convertido. 5 días después de que mi rostro apareciera en la portada de Forbes, mi teléfono empezó a vibrar con llamadas perdidas, cada una iluminando la pantalla con un nombre que una vez tuvo autoridad indiscutible sobre mi vida. Primero llegó el número desesperado de Tessa, con la vista previa de su texto parpadeando en la pantalla de bloqueo. «Grant, por favor, llámame». Lo miré un momento, sin sentir ni rabia ni alivio,
sino una silenciosa curiosidad. ¿Qué podría decir ahora que me había probado sin la aprobación de su familia? Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Después llegó Maribel, su nombre acompañado de la esfera familiar del anillo de bodas de su hermana brillando contra el fondo de cristal de su foto de contacto. Luego Clarence, sí, él también, sus dedos mirándome fijamente como una acusación. Cada llamada era como una llamada al escenario donde esperaban que me arrepintiera. Pero ya no actuaba. Estaba viviendo. Esperé hasta el anochecer, cuando el cielo se tiñó de un índigo intenso y las luces de la ciudad brillaban como luciérnagas en el horizonte. Solo entonces le devolví la llamada a Tessa. El corazón me latía con fuerza por razones que no podía identificar. ¿Anticipación? ¿Nostalgia? Quizás la última chispa de esperanza de que algo en nuestra historia compartida aún pudiera importar. Cuando respondió, su voz se quebró como el hielo. Grant, empezó, como si el nombre mismo fuera una súplica. Vi la revista. ¿Por qué no me lo dijiste? Su pregunta resonó suavemente entre nosotros, cargada de expectación. Cerré los ojos y la imaginé en nuestra sala, con el sofá desgastado por el otoño bajo sus rodillas, sus manos removiendo la taza de chocolate caliente que siempre tomaba con malvaviscos. Recordé las noches en que escuchaba mis primeros capítulos y elogiaba mis frases como si fueran revelaciones. Pero eso fue antes de la fiesta, antes del ultimátum, antes de darme cuenta de que podía redefinir mi propio valor. No te lo conté, dije lentamente, porque no era mi historia para compartir con una familia que ya había decidido que no merecía ser celebrada. Las palabras sonaron más duras de lo que pretendía, pero sonaban verdaderas. La oí inhalar bruscamente, un temblor recorrió la fila. Grant, podríamos haberlo celebrado juntos, susurró con la voz tensa por el arrepentimiento. Te habría puesto las manos sobre los hombros y les habría dicho a todos lo orgullosa que estoy de ti. Orgullo. Ahí estaba, un sentimiento tan fácil de expresar, pero tan difícil de poner en práctica cuando las circunstancias exigían lealtad a los demás. Dejé que un largo silencio se prolongara, dejando que los recuerdos no expresados inundaran nuestras mentes. La primera Nochebuena, cuando metió las medias en la repisa de la chimenea, junto a mí, las tormentas de pleno invierno que habíamos superado de la mano, las promesas talladas bajo las luces centelleantes de nuestro primer árbol. Entonces volví a hablar, no me llamaban porque les importara, sino porque les daba vergüenza. Su sollozo, repentino y desgarrador, se escapó por la línea telefónica, y contuve la respiración. Mi propio pulso se aceleró en respuesta. La empatía no es algo que se supera fácilmente, incluso cuando decides no volver a los viejos patrones. Lo siento, lloró, por todo. Asentí, aunque no podía verme, y de alguna manera el movimiento me tranquilizó. No tienes que lamentarte por quien eres, dije. Tienes que aprender a lamentar lo que hicieron. Nuestra conversación derivó en confesiones vacilantes, de dolor y añoranza. Las palabras de Tessa brotaron a borbotones. Arrepentimientos por cenas canceladas, mensajes sin respuesta, invitaciones rechazadas. Escuché, reconociendo que ella también se encontraba atrapada entre el legítimo deseo de defenderme y el miedo a desafiar a su familia. Conocía demasiado bien ese conflicto. Recordé las noches que pasé despierto, preguntándome si alguien me elegiría alguna vez por encima de la comodidad y el conformismo. Ahora, esa pregunta tenía una respuesta en la que podía creer. Después de hablar durante lo que parecieron horas, le dije con dulzura que necesitaba tiempo, no para guardar rencor, sino para forjar un nuevo camino sin el peso de las viejas expectativas. Estoy construyendo algo aquí, Tessa, dije. Algo más que aprobación. Algo que solo me pertenece. La oía sentir al otro lado, incluso a través del ruido de la línea. Entonces construye, respondió ella, y déjame ayudarte. Le prometí encontrarla a la mañana siguiente para tomar un café, un punto neutral donde podríamos decidir si podíamos reconstruir nuestra narrativa compartida. Pero al colgar, sentí el familiar pulso de la libertad. Sus llamadas habían llegado como sirenas, convocándome de nuevo a un mar de obligaciones. Sin embargo, había respondido bajo mi propio criterio, y solo entonces, cuando decidí hacerlo. Más tarde esa noche, estaba sentado en mi estudio, con los papeles esparcidos sobre el escritorio, pero con la mente puesta en la mañana que me esperaba.
Pensé en las incontables noches que pasé perfeccionando modelos económicos, los momentos de duda antes de presentar mi manuscrito y la euforia cuando un editor me llamó para decirme que sí. Estos fragmentos de memoria formaban un mosaico de logros mucho más sólido que cualquier invitación navideña. Comprendí que sus disculpas, su vergüenza, incluso su esperanza de recuperarme, eran las firmas de un contrato que ya no necesitaba firmar. Al amanecer, me puse una camisa blanca impecable y un blazer, no porque necesitara impresionar a nadie, sino porque había aprendido que la confianza a menudo empieza con los detalles más pequeños. Dejé una nota en la encimera de la cocina para Tessa, un café, junto a un marcador de mapa de nuestra cafetería favorita. Luego salí por la puerta con una calma que nunca antes había conocido. En la cafetería, encontré a Tessa ya esperando, con las mejillas sonrojadas por el frío aire de la mañana y los ojos ojerosos por los restos de las lágrimas de la noche anterior. Se puso de pie al acercarme, y por un instante, la vi no como la hija dividida entre dos mundos, sino como la mujer que una vez creyó en mí sin reservas. «Buenos días», dijo en voz baja, deslizándose en el asiento frente a mí. Asentí a modo de saludo, y por un momento nuestras manos flotaron sobre la mesa, sin saber si pertenecían a desconocidos o a parejas. Dejé que el silencio nos envolviera como una suave manta antes de extender la mano y tomar la suya. «Buenos días», respondí con voz firme, «me alegra que me hayas llamado». Exhaló, con el alivio reflejado en su expresión. «Yo también». Hablamos entonces, no de fiestas ni de disculpas, sino de sueños. Le hablé de mi próxima conferencia, la conferencia en Londres donde presentaría mi modelo de pronóstico económico. Compartió sus propias ambiciones, su plan de fundar un estudio de diseño en primavera. Esbozamos un futuro que nos incluyera mutuamente, no como apéndices de una marca familiar, sino como camaradas en un viaje compartido. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, la tensión entre nosotros se había aliviado, reemplazada por una silenciosa camaradería forjada en el fuego de la exclusión y atenuada por el respeto mutuo. Afuera, el sol invernal brillaba con fuerza, como si acogiera nuestra recién descubierta determinación. Mientras caminábamos juntos, con nuestras respiraciones visibles en el aire fresco, me di cuenta de que el zumbido de las llamadas perdidas no me había llevado de vuelta a donde estaba, sino a un lugar donde solo respondería ante mí mismo y ante quienes siempre me habían visto. Una semana después de la fiesta que nunca me dio la bienvenida, llegó otro sobre, escrito a mano con una caligrafía que reconocí al instante, la letra de la madre de Tess, elegante y precisa. La cartulina color crema tenía un borde dorado, y el sobre crujió al abrirlo. Dentro había una tarjeta con una inscripción ornamentada que decía: «Está cordialmente invitado al brunch de Año Nuevo en la finca Desmond». Me temblaban los dedos al sostener la invitación, con la familiar punzada de añoranza retorciéndose en mi pecho. Me quedé mirando las palabras como si estuvieran escritas en un idioma que ya no entendía. Brunch, familia, Año Nuevo, bienvenida. Nada de esto me sonaba ya a casa. Llevé el sobre conmigo durante días, metiéndolo en el bolsillo delantero de mi bandolera, sacándolo en cualquier momento, mientras tomaba un café por la mañana, entre párrafos del capítulo 4, incluso en medio de sesiones de mentoría con jóvenes emprendedores. Cada vez, leía la invitación de nuevo y sentía que mi antiguo yo cobraba vida, el yo que había pasado años buscando la aceptación de la familia de Tess, que había aprendido sus patrones de cortesía, que se había tragado suficientes comentarios sarcásticos como para hundir un barco. Ese yo quería responder, aceptar, perdonar, demostrar una vez más que podía encajar. Pero esta vez, algo más profundo me guió, una convicción silenciosa. Dejé la invitación en mi escritorio durante 3 días, con la cara hacia arriba como un desafío. A la cuarta mañana, llamaron a la puerta. Abrí y me encontré con Rory, el primo de Tess, de pie allí, con abrigo de lana y guantes, sosteniendo un sobre idéntico y sellado. Su aliento se llenó de humo en el aire frío mientras se aclaraba la garganta. «Grant», dijo con voz formal. «Mi tía me pidió que le entregara esto personalmente». Extendió el sobre, rozando mis dedos con los míos, un fugaz recuerdo de una época en que nuestras familias se relacionaban sin tensión. La acepté y asentí. Parecía indeciso entre quedarse o irse, así que le di las gracias en voz baja y lo vi alejarse. Dentro, la segunda invitación era idéntica, con el mismo ribete dorado y las mismas letras en relieve. Por un momento, me pregunté si alguno de ellos creía que cambiaría de opinión si me la entregaban en persona, si creían que su insistencia me haría perder la determinación.
Dejé la tarjeta en la mesa de centro y me pasé una mano por el pelo, maravillada de lo extraña que me parecía la situación. Años atrás, habría aprovechado la oportunidad de reconciliarme, habría llegado con una botella de champán y una cesta de regalo con dulces navideños, dispuesta a sonreír entre bromas poco entusiastas. Ahora, solo sentía una distancia irreducible entre su mundo y el mío. Esa tarde, escribí un correo electrónico agradeciendo la invitación. Lamentablemente, no podré asistir. Hice una pausa, con los dedos sobre el teclado, y lo borré. La frase cortante me pareció una disculpa que no debía. En cambio, escribí 2 frases sencillas: gracias por pensar en mí. No me uniré a ustedes este año. Me pareció sincero, ni despectivo ni invitador. Guardé el borrador y cerré la laptop sin enviarlo. Durante los 2 días siguientes, las invitaciones se multiplicaron. Una tercera llegó a mi buzón, esta acompañada de una ramita de acebo atada con una cinta roja. La tarjeta interior omitía el texto formal, y en su lugar, contenía una nota manuscrita: por favor, vengan. Te extrañamos, Grant. Con cariño, Tessa. Debajo, la firma de Maribel, hecha con garabatos. Una semana antes, un mensaje así me habría hecho llorar, pero ahora parecía una ocurrencia tardía, y ya no ansiaba su compañía. Toqué las hojas brillantes del acebo y sentí que mi antiguo anhelo se disolvía, reemplazado por la tranquila certeza de que pertenecía a otro lugar. La mañana de Año Nuevo, me desperté con un cielo gris y el silencio de la nieve cayendo fuera de mi ventana. Me puse un suéter gris oscuro y vaqueros, con la intención de pasar un día tranquilo escribiendo y reflexionando. Antes de irme, recuperé la primera invitación de mi escritorio, junto con la segunda y la tercera, y las coloqué una junto a la otra sobre la mesa del comedor. Sus ribetes dorados brillaban suavemente bajo la luz del amanecer, como si se burlaran mutuamente por su inútil insistencia. Imaginé el silencio en la finca Desmond mientras se reunían los invitados, el tintineo de las cafeteras de plata, el roce de las servilletas de seda, el murmullo de las conversaciones triviales mientras se comían delicados pasteles. Una parte de mí se apartó de la escena, preservada en ámbar por las sonrisas educadas y la armonía forzada. Serví una taza de café negro fuerte y la llevé a la mesa, examinando los sobres como si fueran reliquias de una vida pasada. En ellos, vi los patrones de mis propias dudas, los años que pasé adaptándome a sus expectativas: esposo perfecto, consejero educado, adorno silencioso en el aparador familiar. Vi el eco de la voz de mi madre desde la infancia, animándome a adaptarme, a conformarme, a buscar la aprobación a cualquier precio. Pero también vi algo nuevo, el surgimiento de un hombre que ya no buscaba la validación de quienes le negaban el acceso a su propia vida. La decisión se cristalizó en mi mente. Dejé el café sin terminar y tomé las invitaciones. Con un movimiento rápido, abrí los sobres y saqué las tarjetas. Hice una pausa, releí las palabras y luego arrugué el papel en mi puño. El sonido, silenciado bajo mi agarre, me liberó. Recogí los sobres y las notas rotas y los tiré a la papelera. La pintura verdete dentro de la lata estaba salpicada de brillantes fragmentos dorados. Apreté el asa, aplastando los fragmentos hasta convertirlos en confeti imperceptible, los restos de una invitación que nunca tuve intención de aceptar. Más tarde, de pie ante mi escritorio, tomé una hoja en blanco y comencé a escribir, no una disculpa ni una explicación, sino una invitación propia. Estás invitado a la reunión del solsticio de invierno de Grand Holloway, el 15 de enero a las 7 h. En mi casa, centré las palabras en la parte superior de la página, imaginando un pequeño círculo de amigos, personas que nunca me pidieron que apagara mi luz, que me veían como algo más que un simple complemento de sus tradiciones. Sonreí al escribir los detalles: sopa y pan de la panadería local, una selección de vinos regionales, una lectura del capítulo 10 de mi libro. Sin adornos dorados, sin caligrafía formal, solo sinceridad expuesta sobre cartulina blanca. Al desvanecerse la luz de la tarde, me dirigí al buzón y deposité las invitaciones hechas a mano. Las dirigí a colegas, mentores y antiguos alumnos, cuyos ojos se iluminaron cuando hablamos de posibilidades en lugar de protocolo. Sellé cada sobre con una pegatina con mi monograma, un simple símbolo de propiedad sobre este nuevo capítulo de mi vida. Con cada sello, sentía una silenciosa exultación, como si reclamara un territorio que me habían negado durante tanto tiempo. Al volver a casa, me senté junto a la ventana y observé cómo la nieve se deslizaba por el cielo.
Los mensajes de Tessa Smith aparecieron en mi teléfono. Por favor, Grant, ¿podemos hablar? Quiero entender. Los dejé sin leer, optando por aferrarme a la calidez de mi propia invitación, extendida no a mí, sino por mí. En ese momento, rodeada de nieve y el silencio de las expectativas incumplidas, comprendí que la pertenencia no comienza con la aceptación de los demás, sino con la valentía de construir tu propia mesa. Esa noche, mientras encendía una vela y tomaba un té de hierbas, no me arrepentí. Las invitaciones que me enviaron habían llegado flotando a mi puerta como faroles de papel, hermosos pero sin ataduras. Había decidido verlas alejarse y encender mi propio farol en la oscuridad. Y con esa luz, firme, inquebrantable e innegablemente mía, supe que nunca más esperaría el permiso de nadie para pertenecer. La llamada de Maribel llegó un martes por la tarde, uno de esos días de finales de invierno en los que el cielo es pizarra y el aire huele ligeramente a deshielo. Estaba sentada en mi escritorio, con los codos apoyados en la superficie mientras garabateaba notas para el capítulo 11, cuando vibró mi teléfono. Su nombre apareció en la pantalla y me detuve antes de responder, sin saber si quería otra disculpa o un nuevo intento de volver a casa. Grant, empezó, con una voz más suave de lo que recordaba, como si el tono seguro que había usado para excluirme hubiera sido reemplazado por uno más tímido. Dudó un momento y luego exhaló: siento mucho cómo te tratamos en Navidad. Las palabras salieron atropelladamente, torpes y sinceras, y por un momento simplemente escuché el sonido de su propio arrepentimiento. Me dijo que Tessa había llorado durante días después de la publicación de la revista, que le dolía el corazón al saber que había permanecido en silencio cuando me despidieron. Sus disculpas llegaron a trompicones, intercaladas con admisiones de culpa. Nunca me di cuenta de cuánto podían herirte mis palabras, y ojalá te hubiera defendido en lugar de unirme al coro. Pero entonces su tono cambió, atenuado por un pragmatismo que conocía de sobra. Pero deberías habérnoslo dicho antes, dijo. Podríamos haberte incluido en nuestra narrativa. Podríamos habernos sentido orgullosos de ti en lugar de escondernos de tu éxito. Sentí un atisbo de viejo dolor. Siendo tratada como un simple accesorio, útil solo cuando convenía, valorada no por quién era sino por lo que representaba, cerré los ojos e imaginé el árbol de Navidad de Desmond, con sus ramas cargadas de adornos ornamentales que pretendían mostrar linaje y riqueza. En su versión de la historia, yo era una ocurrencia tardía, una variable que debían ocultar hasta que les conviniera recuperarme. Aún así, me oí responder en voz baja: no quería ser una nota al pie en la historia de su familia. Quería ser el autor de las mías. Las palabras me resultaron liberadoras y definitivas, como la última cláusula de un contrato que me había negado a firmar. Podía oír la respiración de Maribel, un sonido a medio camino entre la tristeza y la actitud defensiva. Le costó responder. Lo entiendo, dijo. Pero nunca es tarde. Te queremos de vuelta. Te extrañamos. La invitación en su voz era inconfundible. Regresa y todo te será perdonado. En esa época, sería el héroe célebre de la saga de Desmond. Pero ya no reconocía el mundo que me ofrecían. Era un mundo donde mi lugar lo definían sus conveniencias, donde la aprobación dependía de mi disposición a interpretar el papel que ellos habían escrito para mí. Dejé que una larga pausa se cerniera entre nosotros, sintiendo el peso de cada logro incalculable, cada invitación rechazada, cada sonrisa forzada que perfeccionaba en sus reuniones. Entonces hablé, con voz firme: Maribel, lo que he construido no es un accesorio a la imagen de tu familia. Es un refugio que creé después de que todos me borraran. Hice otra pausa para que mis palabras respiraran. Agradezco tu disculpa, pero ya no necesito la historia de Desmond. Sollozó suavemente y me di cuenta de que estaba llorando. No supe si sentir triunfo o tristeza al oírlo. Concédeme, susurró, y su súplica transmitía el cansancio de quien por fin ha visto su propia crueldad. Por favor, no cierres la puerta para siempre. Miré por la ventana el cielo pálido, pensando en la reunión del solsticio que había planeado, un círculo íntimo de amigos y colegas que me vieron, sin filtros ni adornos. Esas invitaciones, sinceras y hechas a mano, ya estaban en camino a las puertas de toda la ciudad. En ese momento, comprendí que la puerta que les cerraría a los Desmond se abriría a un espacio de mi propia creación. Agradezco tus palabras, dije en voz baja, pero este capítulo de mi vida no se trata de formar parte del legado de otra familia. Se trata de construir el mío propio, uno en el que no tenga que encogerme para cumplir las expectativas de nadie.
Imaginé las páginas de mi próximo libro, cada una un testimonio de perseverancia y autodefinición. Me imaginé los ojos de Tess al leer mi prólogo, comprendiendo por fin que mi valor no se medía por el abrazo de su familia. A Maribel se le quebró la voz al intentar responder, pero supe que la conversación había terminado. Le agradecí su llamada, le deseé lo mejor y colgué. El silencio que siguió se sintió menos como una ausencia y más como un lienzo esperando nuevas pinceladas. Dejé el teléfono a un lado y volví a mis notas del capítulo 11, donde escribí sobre umbrales y límites, sobre la valentía que se necesita para acallar las voces que nunca te vieron y dar la bienvenida a quienes celebran tu verdadero yo. La luz de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando el manuscrito que tenía en la mano. En ese resplandor, presentí la firmeza de la disculpa de Maribel y la promesa de todo lo que aún me quedaba por escribir. No publiqué nada en redes sociales esa noche, ningún anuncio triunfal, ninguna fanfarronería silenciosa, ni siquiera una pizca de satisfacción al ver mi nombre difundirse por las redes sociales. En cambio, me acomodé en mi estudio, con la suave luz de la lámpara del escritorio iluminando los borradores dispersos de mi manuscrito y el correo sin abrir de la familia de Tess, que ahora acumulaba polvo en una cesta de mimbre a mis pies. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido rítmico del radiador y el silbido lejano de un tren que llegaba tarde. En ese silencio, sentí una paz desconocida que me invadía, una paz que no tenía nada que ver con la acumulación ni con los aplausos, sino con asumir mi propia historia. Durante años, había equiparado el silencio con la debilidad, la ausencia de defensa, un vacío donde debería haber estado mi voz. Creía que callar era rendirme, aceptar la narrativa que otros me imponían sin cuestionarla. Pero al recostarme en mi silla, recorriendo la veta del escritorio de roble con un dedo, comprendí que el silencio podía ser una forma de convicción, una declaración de que no necesitaba un ruido hueco para validar mi existencia. Mi silencio ya no era una señal de sumisión, se había convertido en mi legado. Me levanté y me acerqué a la ventana, donde pude ver las farolas parpadear contra el cielo invernal. Cada luz parecía reconocer mi nueva resolución con un haz de luz constante. Recordé las noches que pasé despierto, atormentado por la falta de aprobación, despertando al amanecer con un remolino de arrepentimiento en la mente. Esos arrepentimientos me habían impulsado hacia logros que no sabía que podía alcanzar. Pero también me habían atado a las expectativas de los demás, como cadenas invisibles que tenía que romper. Ahora, en la quietud, veía esas cadenas rotas en los rincones de cada recuerdo elegíaco. Regresé a mi escritorio y examiné la invitación que había creado para mi propia reunión del solsticio de invierno. Una sencilla cartulina color crema, entintada en azul medianoche con mi propia tinta, no transmitía ni el peso de la tradición ni la promesa de la pretensión. En ella, había escrito: estás invitado a una noche de calidez y descubrimiento, sin máscaras. Lo sostuve entre mis dedos, sintiendo la textura del papel como una promesa de autenticidad. Mis invitados serían amigos que me vieran, colegas que veneraran mis ideas, estudiantes que admiraran mi perseverancia. Ninguno me pediría que apagara la luz. Mientras fijaba las últimas líneas del capítulo 12 esa noche, palabras sobre autenticidad y renovación, llamaron suavemente a la puerta de mi estudio. Sorprendida, dejé el bolígrafo y lo abrí. Me encontré con Fiona, una amiga de Tessa que me había escrito a principios de semana, de pie en el pasillo con un abrigo verde bosque intenso. Su aliento se hundía en el aire frío mientras me ofrecía un sencillo ramo de flores de invierno, elévoros blancos y ramitas de enebro. Quería traerte esto, dijo con voz amable, por todo lo que me has dado con tu mentoría. Su gesto fue como la luz del sol atravesando la oscuridad de mis dudas. La invité a pasar y puse las flores en un jarrón sobre el escritorio, junto a mis borradores. Nos sentamos a conversar tranquilamente, hablando de sus planes de fundar una organización sin fines de lucro y de los matices de empezar desde cero. No hizo preguntas sobre los Desmond, no mencionó fiestas de Navidad ni disculpas. En cambio, habló del potencial y el propósito, de crear espacios donde cada persona se sintiera identificada por sus propios méritos. Al escuchar, sentí que mi legado se desplegaba, no en los ecos de desaires pasados, sino en la construcción de nuevos puentes. Después de que se fuera, apagué la lámpara del escritorio y me quedé un buen rato en la habitación oscura, la única luz era el tenue resplandor de las farolas de la calle. Pensé en las invitaciones que nunca respondí, las respuestas que pasé por alto, las palabras no dichas que una vez me definieron. Todos esos momentos de silencio me habían traído hasta aquí,
a un punto donde el silencio no era vacío, sino un lienzo en el que pintaría el resto de mi vida. Cada estado impuesto, cada mensaje sin leer, se había convertido en una declaración de autodeterminación. Me dirigí a la chimenea y removí un leño hasta que una pequeña llama floreció. La luz crepitante de las brasas danzaba por las paredes, y sentí una conexión con el fuego, silencioso, firme, modesto, pero capaz de encender una calidez que envolvía todo lo que tocaba. Me senté al borde de la chimenea y cerré los ojos, respirando el aroma a madera quemada y a posibilidad. Sentí, en ese momento, la verdad de mi viaje, que mi legado no se definiría por los aplausos de quienes una vez me dieron la espalda, sino por la fuerza silenciosa que cultivé al forjar mi propio camino. Al levantarme para irme, miré hacia la puerta del estudio, casi esperando otro golpe, otro rostro esperanzado buscando aceptación. Pero el pasillo permaneció oscuro y vacío, el silencio absoluto. Y comprendí entonces que mi mayor testamento sería la vida que construyera en el silencio posterior, piedra a piedra, palabra a palabra, guiada no por las voces que me excluían, sino por el eco inquebrantable de mi propia convicción. Una tarde lluviosa de sábado, me apetecía un trozo de pastel de limón y la calidez de mi cafetería boutique favorita, el mismo lugar donde Tessa y sus amigas de la universidad se reunían para tomar el té navideño. No fui en busca de ellos. De hecho, anhelaba la soledad. Pero cuando abrí la puerta y sentí la campana sonar en el techo, me di cuenta de que había subestimado la velocidad con la que se corre la voz. Dentro, el café olía a espresso recién hecho y vainilla, con los rincones llenos de sillones mullidos y estanterías llenas de novelas desgastadas. Me quité el paraguas y busqué con la mirada una mesa vacía. El lugar estaba lleno de gente, pero vi un asiento junto a la ventana y me senté. Dejé mi bolso a mi lado, con el borde de mi invitación asomando por el bolsillo. Pedí lo de siempre, una rebanada de tarta de limón y un capuchino, y me dispuse a repasar las notas de mi discurso inaugural del mes siguiente. El cielo se oscureció afuera mientras la lluvia tamborileaba contra el cristal. Me perdí en el ritmo, con los dedos recorriendo el margen de mi manuscrito cuando el silencio se apoderó del café. Levanté la vista y sentí decenas de ojos fijos en mí, sus miradas curiosas como focos en la habitación en penumbra. Un silencio que se convirtió en un murmullo, como si alguien hubiera susurrado mi nombre. Miré hacia la entrada. Un pequeño grupo se apiñaba cerca de la puerta, las amigas de la Universidad de Tessa, vestidas con abrigos demasiado elegantes para nuestro antiguo lugar predilecto, con expresiones que combinaban sorpresa y algo que podría haber sido asombro. Fiona estaba entre ellos, con los ojos abiertos como platos mientras pronunciaba Grant en la boca. Alguien le susurró algo y los demás se giraron. Uno a uno, me reconocieron, la consultora que desapareció de su comida navideña, ahora sentada sola, pero sin inclinarse, en la mesa junto a la ventana. Mi corazón latía con fuerza, pero no de ansiedad. En cambio, una calma y claridad se apoderó de mi pecho. Tomé un sorbo de mi capuchino y los observé dudar, entre saludarme o pasar de largo. Por fin, Fiona se separó del grupo y se acercó. Los demás permanecieron paralizados, como un público esperando su señal. Se detuvo junto a mi mesa, con el rostro enrojecido por el frío y por algo más profundo, quizá vergüenza o alivio. Grant, dijo en voz baja, con la voz lo suficientemente alta como para que las mesas más cercanas pudieran oír su saludo. No esperaba verte aquí. Dejé mi taza y le ofrecí una pequeña sonrisa. Vengo aquí por el pastel de limón. Se rió, un sonido que aún parecía la luz del sol después de meses de sombra. Es el mejor de la ciudad. Se sentó frente a mí y miró a sus amigas que rondaban por el mostrador. No pueden creer que seas tú. Arqueé una ceja, divertida. ¿Por qué no iba a ser yo? Dudó un momento, y luego explicó, han estado siguiendo tu historia, Forbes, el contrato del libro, creían que estarías actuando en escenarios de Londres o Nueva York, no escondiéndote aquí. Su mirada se suavizó, pero sabía que volverías a donde encontrabas consuelo. La lluvia amainó afuera y el cielo se iluminó por un instante, dejando entrar un rayo de luz por la ventana e iluminando el vapor que salía de nuestras tazas. Entonces me di cuenta de que mi presencia aquí no se trataba de esconderme, sino de autenticidad. Este café, estas sillas, la vajilla de porcelana, era donde más me sentía yo. No actuando, simplemente existiendo. Fiona extendió la mano y cubrió la mía con la suya. Estoy orgullosa de ti, dijo. Por todo.
Sus palabras fueron sencillas pero profundas, un reconocimiento que anhelaba y que finalmente recibí sin condiciones. El resto de sus amigos se acercaron, atraídos por la curiosidad y la calma magnética que irradiaba nuestra mesa. Uno a uno se presentaron, nombres que había oído de pasada en reuniones navideñas, pero que nunca había conocido. Hablaron en voz baja, al principio con vacilación, sobre mi discurso inaugural, mi mentoría y cómo había defendido sus ideas en conversaciones anteriores. Ninguna mención a la familia de Tessa, ninguna disculpa incómoda, solo genuina admiración. Me puse de pie para saludarlos a cada uno con la debida cortesía, estrechándoles la mano y haciendo un gesto amistoso con la cabeza. Cuando volví a mi asiento, Fiona había puesto una segunda rebanada de tarta de limón y 2 capuchinos más en la mesa, su forma de decir que este espacio era nuestro. Levanté el tenedor en agradecimiento y me abalancé, saboreando la acidez y la dulzura que se mezclaban en mi lengua. Hablamos durante 1 hora, de negocios, de la vida, de cómo una sola fotografía en una revista puede reescribir las percepciones, pero no la esencia de quién eres. Afuera, las nubes se abrieron y un rayo de sol vespertino calentó la acera. Por la ventana, vi a desconocidos que volvían a la calle con paraguas, ajenos a la silenciosa transformación que se estaba produciendo en el interior. Mientras recogía mi bolso para irme, Fiona me puso un sobre en la mano. Reconocí la cartulina, color crema con letras azul marino. Mi invitación a la reunión del solsticio de invierno. Me guiñó un ojo. Allí estaré. Asentí, apretando los dedos sobre el papel. Tengo ganas de verte. De camino a casa, el pavimento húmedo por la lluvia brillaba bajo la luz de la farola. Me sentí más ligera que en meses, animada por saber que me veían y celebraban por quien realmente era. Nada de ultimátums de pintalabios rojos, ni invitaciones doradas. Un hombre modesto, reescribiendo su historia, una conexión genuina a la vez. 1 semana después del encuentro en el café, mi teléfono sonó con un nuevo correo electrónico. El asunto decía simplemente, te necesito. Era de Tessa. Lo abrí con un instante de vacilación, esperando otra súplica o disculpa. En cambio, el mensaje que apareció tenía una suavidad que no había oído en su voz en meses. Empezó comentando lo vacía que se sentía la casa de los Desmond sin mí, y el eco de las risas se transformó en un silencio incómodo. Confesó que el manto adornado con acebo, que una vez simbolizó la tradición navideña, ahora parecía vacío, cada adorno un recordatorio del lugar que yo debería haber ocupado. Escribió sobre despertar por las mañanas con la tenue luz de las bombillas de oso y darse cuenta, mientras tomaba un sorbo de café, de que las reuniones que una vez atesoraba se sentían vacías sin mi presencia. Entre líneas, percibí su vulnerabilidad, las largas noches que pasó repasando cada silencio incómodo de la fiesta, la culpa que la invadió al ver mi nombre en Forbes por primera vez y la tristeza que le siguió. Pero entonces, en medio de sus sinceras palabras, llegó la frase que hirió y reveló su verdadero motivo. Te han fotografiado con grandes directores ejecutivos, por favor, dime que esto no significa que hayas seguido adelante. Me quedé mirando esa frase, sintiendo que me invadía como un veredicto final. Claro que temía que yo hubiera superado su mundo, que me hubiera encumbrado demasiado, que me hubiera mezclado con gente mucho más allá del alcance de su familia y la hubiera dejado atrás. Pero la verdad era más simple. Había avanzado, sí, pero la apoyé en cada paso, no como un ancla, sino como alguien que creía en mí lo suficiente como para caminar a mi lado. Redacté una respuesta que se quedó en la pantalla durante horas. Pensé en decirle que mi almuerzo con directores ejecutivos y torres de cristal no borraba las horas que habíamos pasado soñando en el sofá, en confesarle que cada apretón de manos en las conferencias me recordaba la primera vez que me apretó la mano antes de una presentación, asegurándome que podía hacerlo. Pero nada de eso me pareció necesario. Cuando por fin respondí, fue con una sola frase, algunas fiestas se acaban antes de que llegues. Presioné, enviar, y sentí una extraña calma. No era crueldad, era claridad. El último mensaje de Tess había sido un intento de tranquilizarme, una forma de devolverme a una historia que ya no me pertenecía. Pero al responder como lo hice, cerré la puerta con suavidad pero con firmeza, reconociendo que nuestras narrativas habían divergido. Más tarde esa noche, me asomé a la ventana y observé el parpadeo de las luces de la ciudad, cada una un faro de posibilidades. Me imaginé las invitaciones para mi reunión del solsticio de invierno esparcidas en las puertas, esperando a ser abiertas. En ese momento, comprendí que los finales y los comienzos suelen llegar juntos.
El final de un capítulo da paso al siguiente. Me aparté de la ventana y volví a mi escritorio, donde me esperaba una hoja en blanco. Tomé mi bolígrafo y comencé a escribir el capítulo 10, sobre la renovación, sobre mesas construidas y nunca abandonadas, y sobre la valentía silenciosa que se necesita para aparecer donde siempre eres bienvenido. A mediados de enero, mi casa se transformó con la suave luz de las velas en cada superficie y el aroma a pino de una modesta corona que colgaba sobre la repisa de la chimenea. Pasé la mañana acomodando las sillas en un círculo informal alrededor de la sala, cada una cubierta con una manta suave y tonos suaves, sin sofás de terciopelo rojo ni detalles dorados, solo simple comodidad. Mis invitaciones caseras, escritas a mano y entregadas en mano, estaban en la consola junto a la puerta, cada una sellada con un monograma azul marino. Confiaba en que quienes llegaban comprenderían que esta reunión se trataba de presencia, no de pretensiones. Cuando llegó el primer invitado, precisamente Rory, de la familia de Tessa, me quedé en la puerta para darle la bienvenida. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir la calidez del espacio y la luz de las velas danzando sobre el suelo de madera. Dejó su abrigo en un perchero y aceptó una copa de sidra caliente sin hacer comentarios. No hubo incomodidad en su saludo, solo genuina curiosidad. Charlamos un poco sobre el tiempo, las últimas conferencias del sector, y sin hacer mucho ruido, se unió al círculo. Uno a uno, rostros conocidos llenaron la sala: Fiona, Radian y Emerald, Danica, con una bandeja de bollitos recién horneados de su pastelería favorita, y varias de mis antiguas pastillas de menta, aferradas a sus cuadernos con ansias. Nadie dudó en el umbral, nadie pidió permiso. Su lugar estaba allí, tan seguro como la llama que titilaba en el centro de nuestra reunión. Di una breve bienvenida, con voz firme, e invité a todos a compartir algo que esperaban construir el año que viene. Emprendimientos, metas personales, proyectos creativos. La primera en hablar fue una joven emprendedora con la que me había familiarizado en diseño sostenible. Sus ojos brillaban al describir cómo consiguió su primera ronda de financiación. Cada persona me siguió, sus voces tejiendo un tapiz de ambición, resiliencia y esperanza. Cuando llegó mi turno, hablé de la pertenencia, de cómo ésta no se concede por invitación, sino que se crea a través de la conexión, el respeto y la valentía de escribir tu propia historia. Al caer la tarde, las risas resonaron en las paredes. Alguien inició un acalorado debate sobre las ventajas de diferentes indicadores económicos, y pronto nuestro círculo se asemejó más a una mesa redonda de amigos que a un evento formal. Me fijé en las invitaciones desechadas, las tarjetas doradas de Tessa, aún guardadas en la papelera junto al piano, con los bordes asomando como reliquias de una vida pasada. La imaginé leyéndolas e imaginé el momento en que se dio cuenta de dónde ya no pertenecía. Cuando el último invitado se marchó, me quedé de pie junto a la ventana oscura, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban contra el cielo invernal. La casa, antes tan silenciosa y vacía, se sentía viva con los ecos de las conversaciones y el recuerdo de una calidez genuina. Me acerqué al piano y pasé un dedo por su superficie brillante como despidiéndome de viejos fantasmas. En el silencio que siguió, encendí una vela en la repisa de la chimenea y coloqué junto a ella un ejemplar de mi próximo libro, con la portada aún en prueba y el título brillando bajo la llama. Pensé en cada capítulo que había escrito, en cada momento de silencio que me había guiado hasta allí. La mesa que había construido era más que un mueble, era un testimonio de la autodefinición, del poder de invitar a uno mismo a pertenecer. Caminé hacia la chimenea, me senté en el borde y cerré los ojos, sintiendo el suave eco de la alegría de la noche. Afuera, la noche se hacía más profunda, pero dentro, el calor persistía. En esa tranquila satisfacción, comprendí plenamente que nunca más esperaría permiso para entrar en una habitación. Yo había construido el mío propio, y siempre estaría abierto a aquellos que eligieran la autenticidad por sobre la aprobación.